Avisá vos, Senia. Humanidad crucificada. El planeta Tierra, nuestro planeta, hace miles de años lleva a cuesta un mundo. Pues no es lo mismo mundo que planeta, ni tampoco Big Bang que creación, ni tampoco dioses que Padre Eterno Creador. El mundo es una gran cruz que lleva a cuesta nuestro planeta Tierra, de la misma manera de que Jesús cargó su cruz. La que la humanidad de este planeta lleva encima está muy bien camuflada y manipula a esta humanidad sin saberlo. Y así como Jesús venció al mundo, en nosotros está también la posibilidad de hacerlo. Mientras esta humanidad sean ciegos pudiendo ver y no se atrevan a ver las cosas como realmente son, mientras pudiendo oír ensordezcan sus oídos con los ruidos del mundo y no puedan escuchar el llamado dulce que el Cristo les hace a su ser. Donde pudiendo hablar solo hacen ruidos con sus bocas, pues sus corazones están endurecidos, llenos del mundo que los devora. Solo el despertar de conciencia será quien realmente nos haga ver, oír y hablar con la verdad. Porque verdad no es tener la razón, sino que uno viva en la verdad como ley y que seamos en frutos esa verdad caminando. El miedo es ese escudo que utiliza la mentira, pues él no te deja ver la realidad, te aleja de la verdad y te encierra, te crucifica en un mundo de ignorancia. El miedo es ignorancia, es oscuridad, y la sabiduría es luz, que elimina al miedo. Ellos utilizan el miedo, bombardeándote en los medios de comunicaciones, para que tú no puedas oír y cuestionarte con sentido lógico. Las falacias untadas de verdad que ellos manipulan y te hacen creer. Y como no ven ni oyen con lógica, tampoco hablan con ella. Y rebalsan sus bocas de mentiras que ellos crean, y la humanidad por su ignorancia le da vida, primero creyéndoselas y luego al divulgarlas. Pues la cruz es ese mundo de mentiras donde la rebelión caída aquí se camufla haciendo creer a la humanidad su mentira, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Lo cual en realidad es en el nombre del dinero, de las religiones, de las políticas, de las fuerzas militares y de los medios desinformativos. Amén a Lucifer. Pues ahí está su cruz, la cual la humanidad en su mayoría carga. Es aquí la oscuridad disfrazada de luz. Y Jesús nos dijo: la luz vino al mundo, pero ésta amó más a las tinieblas. Así es como esta humanidad sigue atrapada en una gran telaraña, donde es tejida por Lucifer y su mundo de mentiras. La verdad os hará libre, nos dijo Jesús. Marcelo Sofra, 26 del 10 del 21. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón.
dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo vivo en mi corazón. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo vivo en mi corazón. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo vivo en mi corazón. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos con una nueva emisión de nuestro programa el día de hoy, aquí en vivo a través de Radio 33 TV. Y bueno, hoy tenemos un nuevo tema, sin antes recordar el programa pasado que se llamó La Verdad de Jesús, donde encontrábamos y comprendíamos el propósito de la venida de Jesús aquí, que nos vino a mostrar dónde estaba o qué había pasado con nosotros, con esta humanidad, de por qué había tanto dolor y tanto sufrimiento en medio de nosotros, en nuestros corazones. Entonces vino a mostrarnos qué era todo eso, vino a enseñarnos cómo sacarnos todo eso para que nosotros no nos dejemos engañar más. Entonces, pero vamos a revisar un poquito más hoy de qué se trata hoy esa fuerza oscura que nos ha dañado tanto, de cómo hacemos para nosotros sacarnos todo eso. Y el programa de hoy se llama Humanidad Crucificada. ¿Qué te parece, Marcel? Y bueno, me parece un tema muy, muy importante porque, bueno, todo lo vamos tratando de enlazar programas tras programa, ¿no? Como dijiste vos, hablamos de Jesús el programa pasado. Y bueno, en este programa de hoy vamos a mostrar algo muy importante, que es la verdad de esa cruz. Porque primero lo voy a decir un tema de reflexión, ¿no? Porque de una manera u otra, la humanidad utiliza una cruz en símbolo de Dios. Pero ¿realmente la humanidad tomó conciencia de lo que significa utilizar la cruz, creyendo que lo utilizan en el nombre de Dios? Yo a veces lo hablo con gente y lo llevo a esta reflexión. Primero, que la cruz era un arma que utilizaban los romanos justamente para asesinar, ¿no? A los que no pensaban como ellos querían, o los que no hacían caso a lo que ellos querían, los crucificaban. Y fue el arma que utilizaron los fariseos incidiendo sobre los romanos para que crucifiquen a Jesús, el Cristo. Convengamos que la cruz es un arma de asesinato, de muerte. Entonces yo le digo a la gente, ¿por qué usar la cruz? A ver, yo voy a esta reflexión. Si a Jesús lo hubiesen asesinado, en vez de con una cruz, lo hubiesen asesinado en una guillotina, o lo hubiesen asesinado con una ametralladora, cualquiera de nosotros, ¿usaríamos en el nombre de Dios una guillotina en el cuello colgada o una ametralladora? Entonces, ¿por qué usamos la cruz? Si es lo mismo. Si la cruz es el arma con el cual usaron para asesinarlo a Jesús. Entonces, yo voy a esto. Yo me sentiría más, y ojo, yo lo digo también en una reflexión, porque yo lo utilizaba. Yo utilizaba una cruz grande en mi pecho, como tipo Toretto, me acuerdo, pensando que utilizando la cruz yo estaba realmente llevando a Dios en mi pecho colgado. Hasta que entré en esa reflexión, en este entendimiento,
gracias a este conocimiento, y me di cuenta, claro, lo equivocado que estaba. Por eso yo, desde mi humilde lugar, los llevo a ustedes a esa reflexión, ¿no? Cómo la humanidad de alguna manera u otra sigue crucificada en creencias, en seguir, digamos, imágenes, en usar cruces colgadas en el pecho pensando que así están llevando a Dios en el pecho, mientras que en realidad es todo lo contrario, Ani. Es el símbolo de la muerte. Mientras que yo me siento más identificado si uso, por ejemplo, colgado en mi cuello una piedra redonda que estaría simbolizando la piedra justamente que se corrió, que hablamos en el programa pasado, que significa el velo, corrernos el velo que no nos permite ver la verdad. Entonces yo utilizaría esa piedra redonda colgadita acá en el cuello como esa piedra que tapaba la tumba, porque eso es lo que realmente Jesús nos vino a enseñar, a resucitar en vida. Entonces eso para mí tiene más representación de la vida y la continuidad que usar una cruz que es muerte y es de la oscuridad, no es nuestra. ¿Ani? Entonces, podemos nosotros identificar que Jesús nos mostró algo cuando, en ese momento, cuando ese pueblo eligió crucificarlo a él en vez de que lo soltaran, y prefirieron soltar a Barrabás. Entonces, ahí también podemos nosotros observar entonces que nos está enseñando cómo es que a nosotros como humanidad también nos han tenido crucificado. Y es esa oscuridad, esa rebelión de la que hablamos un poco el programa pasado y les mostrábamos con Apocalipsis 12, ahí lo pueden leer, de cómo cayó esa fuerza oscura en medio de nosotros. Pero siendo de que a nosotros no nos están llevando a colgarnos a un madero como llevaron a Jesús físicamente, pues ahorita no están llevando a cada uno, pero sí ha incidido mucho en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Y eso lo mostró Parravicini, haciéndolo ver como un monstruo materia, como un monstruo que es el que se nos metió en nuestro pensamiento y en nuestro corazón para hacernos cada día más densos, más pesados, más oscuros. Y ahí tenemos entonces, José, ¿nos ayudas con la siguiente imagen, por favor? Es una psicografía de Parravicini donde nos habla del monstruo materia. Y les voy a leer el texto de lo que escribió Parravicini allí. Llega ya el día y la hora en que el monstruo materia estallará con sus armas y se derrumbará ante la exacta verdad, Cristo, ante su santa cruz orlada, y ante el bendecido amor llega la hora del sol. Entonces, si ustedes pueden ver en esa psicografía, la podemos dejar ahí en pantalla, José, para que la gente, mientras yo voy relatando, la puedan ir viendo, por favor. Si podemos ver allí cómo es como un monstruo que está estallando por todo lado y que está pisoteando, como que hay cerca un corazón. Pero dice de que eso va a llegar, se va a derrumbar ante una exacta verdad, que es Cristo, que es en amor, y todo eso va a brotar de nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que va a derrumbar? ¿Qué es lo que nos ha tenido entonces a nosotros como humanidad crucificados? Es ese monstruo materia que nos ha sumergido continuamente en una profunda congoja, que toda esa congoja nos ha llevado a que tengamos celos, a que nos ha llevado a sumergirnos en envidia, en dolor, en conflictos con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, con nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, con las personas que nos encontramos aún en la calle. Recién veníamos ahora para acá, para la radio, y se nos atravesó un señor en una moto, iba con una mujer y íbamos a doblar a la derecha y se cruzó justo por el lado derecho de nosotros cuando se metió.
por el cordón de la vereda se metió, y si Marcelo hubiéramos ido mucho más rápido, pues nos habíamos accidentado, esas personas habían salido lastimadas. Entonces, ¿cómo siempre lleva a las personas a un dolor, a que estén en conflictos entre todas las personas? Entonces, esto ha hecho que el corazón se endurezca. Esto ha hecho que el corazón de las personas cada día sea como una roca y que no valoren su vida, que no valoren lo que tienen en su interior. Los ha llevado también a un placer, a que sientan agrado al hacer mal a otras personas. Los ha llevado a una vanidad, a que solo importe la apariencia externa, a que solo importe las apariencias ante los demás. Nos ha llevado también a un deseo, y que por eso es que somos arrastrados a veces en ira, en una profunda cólera, en amargura, en codicia. Todos estos situaciones que a veces, cuando las personas caen en una profunda ira, pueden llegar hasta a matar, pueden llegar a destruir familias cuando se dejan arrastrar por una cólera. Siempre en una codicia, buscando cuánto tienen, ganar más, tener mucho más dinero, o tener muchos más autos en sus garajes, o tener que entre la mejor ropa que tengan se ven mejor ante las demás personas. También nos han invadido de mucho miedo, y este ha sido su principal arma de esta fuerza oscura de llenar nuestro corazón de muchísimo miedo, que terminamos envueltos entonces en un terror, en una angustia, en vergüenza, en un servilismo hacia los otros, porque tenemos que entender que servicio es diferente a servilismo. Pero el miedo ha sido su principal arma. El miedo ha sido su principal estrategia de llenar los corazones de toda la humanidad, para que nosotros sigamos crucificadas, sigamos colgados en ese madero sin podernos mover. Sigamos entonces allí sin poder vivir, sin sentir nuestro corazón. Pero entonces, todas estas pasiones de mundo, todo esto es ese monstruo materia que nos ha hecho olvidar lo más importante de nosotros, que es nuestro espíritu. Nos ha llevado a que siempre pensemos en lo material, en lo físico, y nos ha hecho voltear la mirada a lo que es eterno, a lo único que nunca muere, a lo único que no perece, que es nuestro espíritu, que es nuestro ser. Y para esto voy a leerles un pedacito de un libro que tenemos que se llama Mi Eterno Corazón, que dice así: así por el trabajo de observación, práctica, acciones y conocimiento, creáis dentro del corazón vuestro propio ser de voz interior, porque esta es la ocupación del corazón, crear. Entonces, esto está en un libro que se llama Mi Eterno Corazón. El autor se llama Sol Racer. Es un libro en el que hay información muy, muy valiosa y muy hermosa para todos nosotros, que nos enseña sobre ese corazón, sobre eso que es valioso, que es mucho más valioso que es nuestro corazón, y no como nos lo ha hecho creer ese monstruo materia llevándonos a lo físico. Entonces aquí, como nuestro corazón nos habla y nos dice de que solo por la observación, la práctica del conocimiento, solo con la práctica de saber de qué son todas esas pasiones de mundo, esos errores del mundo que nos tienen crucificados, poderlos identificar, y cómo nosotros entonces nos va mostrando también el corazón, el nacer de nuevo, que ya se los hemos venido hablando en otros programas. Como cuando
Jesús le respondió a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, Cristo. Entonces, con esa observación, con esa práctica, como les leía ahora, con el tomar acción, con todos los conocimientos o toda esta información que estamos aprendiendo aquí, de ponerlo en práctica, es que podemos bajarnos de esa cruz. Es que podemos dejar a un lado ese monstruo materia, no permitir que nos siga manipulando más, el no permitir que todas estas, lo que les hablaba ahorita son demonios que nos mueven y nos han hablado de nuestro pensamiento, que nos han llenado nuestro corazón de miedo para sumergirnos en todas esas acciones equivocadas que nos ha llevado. Entonces es sentir, empezar a pensar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en lo que es vida, porque eso es eterno. Y allí, como les leía en el libro de Mi Eterno Corazón, y como le respondía Jesús a Nicodemo, el nacer de nuevo. Ahí nosotros vamos tomando acción, ahí nosotros vamos poniendo en acción lo que hemos aprendido de cómo bajarnos de esa cruz y ya no estar más crucificados. Marcelo. Sí, realmente escuchándote, escuchando justamente lo que estabas leyendo y lo que hablabas de este hermoso libro, ¿no? Mi Eterno Corazón, para que la gente lo vea, lo conozca, un libro muy hermoso que nosotros utilizamos mucho para aprender, para nutrirnos. Y qué diferencia, ¿no? La imagen que veíamos recién de ese monstruo materia explotando, destruyéndose todo, y esta hermosa imagen que tiene este libro, ¿no? Lo vamos a acercar a la cámara para que se vea bien. Es un corazón rebalsado como en cascada de aguas, esas aguas vivas que Jesús le dijo a la samaritana: quien beba del agua que yo te daré jamás tendrá sed. Quien beba del conocimiento verdadero que baja las estrellas para nosotros jamás tendrá sed. Quien siga viviendo del mundo, de las mentiras del mundo, siempre tendrá sed, porque la mentira no te satisface, porque uno busca la verdad, ¿no? Seguirá crucificado. Claro, seguir crucificado, ¿no? Y como hoy les leía yo la pintura con la cual iniciamos, de esa cruz, que en una parte en el escrito dice, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Esa es la forma que, religiosamente nos acostumbraron a hacer lo que se le llama la señal de la cruz, pero en realidad yo lo que siento ahí es que es en el nombre del dinero, en el nombre de la religión, en el nombre de la política, en el nombre de las fuerzas militares, en el nombre de los medios de desinformación, y amén a Lucifer, ¿no? Porque eso no es del Padre Eterno, eso es de la oscuridad. Entonces de esa cruz es la que la humanidad tiene que aprender a bajarse. De esa cruz en la cual la humanidad todavía sigue atrapada en esas mentiras, que de alguna manera u otra viene de la mano de la ignorancia, y como decía Anita, del miedo. El miedo no es nuestro. El miedo es algo que justamente nos impusieron para que tengamos miedo de buscar más allá de lo que ellos nos ponen. Digamos, como que ellos con el miedo ponen un límite, ponen una pared para que nosotros no vayamos más de allá. Y así a la vez... Una barrera. Claro, es como una barrera, y así a la vez nosotros no conozcamos la verdad. Bueno, empecemos a destruir esa barrera, porque el trabajo es interno, el trabajo es en nosotros. Hay que descubrir la verdad en nosotros mismos, hay que descubrir la verdad y hay que descubrir las mentiras que hay dentro nuestro, para poder sacarla de nosotros. Y justamente esa es la forma que nosotros tenemos para empezar a bajarnos de esa cruz, de esa cruz de falsos poderes, ¿no? Entonces, ahí donde yo les digo, Jesús ya bajó de la cruz. Jesús no, como dicen normalmente las religiones, fue crucificado por nuestros pecados. No, Jesús con esa acción, sabiendo que lo iban a crucificar y aceptando que lo iban a crucificar, porque él de una manera u otra aceptó que los fariseos lo crucificasen, lo asesinasen,
porque él sabía lo que venía después, él sabía que venía la resurrección, digamos, él ya tenía un plan armado para que, primero y principal porque al dejarse asesinar de esa manera, demostró quiénes eran los asesinos, demostró quiénes eran la rebelión, ¿no? Entonces de esa manera quedaron expuestos. Y como él de muchas maneras siempre mostró quiénes eran, ¿no? Cuando le decía nido de víboras, nido de serpientes y todas esas cosas, le estaba hablando justamente a la rebelión, porque nido de víbora, nido de serpientes significa rebelión caída, que hoy por hoy es normal escuchar en las redes sobre los Illuminati, los reptilianos y toda esa rebelión justamente que maneja el mundo, escondida detrás de esta cruz que nosotros hoy mostramos, porque esa cruz justamente representa eso, representa los 5 poderes en los cuales ellos están camuflados, escondidos, manejando el mundo. Y escondido detrás de ese mundo, manejan la humanidad. Por eso hay que tener en claro en las escrituras, cuando se habla de los tiempos finales, que ya lo estamos caminando, y cuando se habla del fin del mundo, que por ende estamos cerca, hay que entender algo, un concepto muy importante. Como decía yo en la escritura, no es lo mismo mundo que planeta. Cuando se habla del fin del mundo, se habla justamente del mundo sistemático este que acabamos de mostrar nosotros recién, de ese mundo de 5 poderes, de ese mundo, de esa rebelión camuflada en esos 5 poderes. Ese es el mundo que se termina. Y toda persona aquella que siga aferrado a ese mundo material, porque eligió ese mundo antes de elegir el mundo interior, de hacer vivo el Cristo en su corazón, ese es el mundo que se termina. Y toda esa gente que sigue aferrada a ese mundo por fanatismo, por miedo, por amor al dinero, por todas esas cosas que no son de luz, se va con ese mundo que se termina. Entonces, sentía, ¿no?, aclarar eso, que el fin del mundo es eso, es el fin del sistema, es el fin de esa cruz, es el fin de esa rebelión escondida detrás de esos poderes que con miedo e ignorancia manejan a esta humanidad. Ani. Tú dijiste algo muy importante, me hiciste recordar hace tiempos un aprendizaje de que hablabas de esa mentira, de hablar siempre la verdad. Y hace tiempos escuché un ejemplo, una enseñanza muy bonita que nos dio un querido amigo, el sembrador Carlos Ariel Torres, al que le mandamos un abrazo grande y un saludo. Abrazo enorme. Una vez nos enseñaba de que siempre hablemos la verdad. Siempre acostumbrémonos en nuestra vida cotidiana a hablar la verdad. Porque si todo esto que les hablamos ahorita es una mentira, en lo que nos ha mantenido crucificada a la humanidad, ese monstruo materia, cómo nos ha tenido crucificados, todo eso es mentira. Eso no es así porque no es nuestro verdadero origen. Ya lo habíamos visto en nuestros primeros programas, en el primero, Los Padres del Vástago, cómo, de dónde venimos nosotros, cuál es nuestro verdadero origen. Entonces, todo eso de mentiras, de miedo, vanidades, rencores, rencillas, es una mentira que nos han hecho creer a nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, tenemos que hablar siempre la verdad. Para cortar esa mentira, en nuestra vida cotidiana siempre hablar la verdad. Y un ejemplo que nos daba nuestro querido amigo es, si por ejemplo yo vivo en mi casa sola con Marcelo, solo con él, y si de pronto encuentro las medias sucias debajo de la cama, y yo entro y digo, ¿quién dejó estas medias ahí tiradas? Entonces Marce me va a decir, no sé, pues ahí no está practicando la verdad y no está siendo sincero, porque si solo vivimos los dos y yo soy la que organizo de pronto la ropa y Marcelo dice, yo no sé, pues fue él. Entonces... El perro hace cada cosa, ¿viste? En casa. Sí, terrible. Claro. Entonces es en eso sencillo, en eso cotidiano, siempre hablar la verdad. Siempre con este ejemplo, Marcelo, sí, perdón, fui yo, se me cayeron, se me quedaron ahí y me olvidé, perdón, fui yo, pero ser siempre sinceros, en las cosas más chiquitas, en las cosas más pequeñitas, siempre hablar la verdad,
Porque ahí, con esa fuerza que sale de nuestro corazón, hablando la verdad, porque nosotros somos verdad, porque el Cristo es esa verdad, como hablábamos, le leía ahora en la psicografía de Parravicini, está en nuestro corazón. Entonces nosotros activamos esa fuerza que ya está en nuestro corazón, que es esa verdad y esa luz del Cristo. Y si lo hacemos, nos ejercitamos en hablar la verdad cada segundo de nuestra vida, eso cada día va a ser más grande. Vamos a tener mucha más fuerza para bajarnos de esa cruz donde nos han tenido colgados, donde nos han tenido crucificados, donde nos han hecho olvidar de nuestro verdadero origen. Y sin saberlo. Todos esos errores que les leía hace un rato son esa agua del olvido que nos dieron a beber para que nos olvidáramos que venimos de la luz. Eso es agua del olvido que nos hicieron tomar para hacernos creer que somos solo materia, que solo somos este cuerpo y que lo que se ve afuera, esas apariencias, es lo que importa. Nos hicieron olvidar que verdaderamente lo valioso es en nuestro interior, es nuestro corazón, es nuestro ser, es nuestro pensamiento de poderlo unificar con nuestro corazón. Porque como les leía ahorita en este hermoso libro, el corazón fue hecho para crear y para crear vida, para crear cosas hermosas, para crear unidad, para crear un verdadero lazo en amor con mi compañero, con tu compañera, con tu familia, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo. Todo eso hermoso nace desde el corazón, pero tenemos que empezar a ejercitarnos en hablar la verdad, en ser siempre verdaderos, honestos, sinceros, transparentes ante todas las demás personas con las que tratemos en lo cotidiano, pero principalmente con nosotros mismos. Hay personas que se mienten mucho a sí mismos. Hay personas que dicen, no, es que yo no tengo errores. No, es que yo no tengo nada que corregir. Ya me revisé, pero no encuentro qué corregir. Esos son los que con más cuidado deben revisarse. Ahí, si nosotros caemos en ese error, es que ya no tengo más que revisar, es cuando más atención tenemos que prestarnos a nosotros en nuestro interior, porque seguramente hay algo que no estamos logrando ver. Y es esa mentira en la que siempre ese monstruo materia está tratando de hacernos caer. Es que nosotros ya estamos limpios. Es que ya nosotros no somos unos santos porque yo no salgo de pronto a robar, o porque yo no salgo a matar, o porque yo no estafo a nadie, entonces soy una santa y no hago nada. Pero resulta de que hay muchas más cosas en las que nosotros debemos sacarnos de encima, como son los miedos, principalmente el miedo, las tristezas, los rencores, los celos y tantas esas errores que nos hace caer ese monstruo materia. Ahí, mientras decías algo recién, se me apareció una imagen, ¿no?, de Jesús en un momento enfrentándose a los fariseos. Perdón que a veces me alejo un poco del micrófono y no me doy cuenta. Sí, acuérdate del micrófono. En un enfrentamiento, una discusión que tienen con los fariseos, y los fariseos le dicen, nosotros jamás hemos sido esclavos. Y ahora, uno entendiendo esta realidad, se puede llegar a decir que fueron y siguen siendo los más esclavos de todos. Porque son esclavos de la mentira. Son esclavos de esa rebelión que cayó la tierra y se disfrazó, como les decía recién, detrás de esa cruz y detrás de esos falsos poderes. Y ellos adoran y siguen esa mentira y son esclavos de la mentira. Entonces cuando ellos dijeron, nosotros jamás hemos sido esclavos, como diciendo nosotros tenemos gente a nuestro servicio, nadie nos domina, ellos lo estaban dominando el falso Dios, y hasta el día de hoy, 2025 años después de lo que pasó de Jesús, siguen siendo esclavos de esa mentira. Entonces, miren qué importante que es que nosotros salgamos de las mentiras y empecemos a trabajar, como dijo Anita, aunque sea lo más mínimo, lo más chiquito, esa batalla interna nosotros, mentira, verdad, mentira, verdad, mentira, verdad, que siempre sea la verdad la que salga,
por más que a veces hay verdades que nos dan vergüenza. Porque a veces decir una verdad es reconocer algo que te puede dar un poquito de vergüenza, te puede dar un poquito, no sé, bueno, ya está, me la mandé, ¿qué lo vamos a hacer? Pero el Padre está ahí para perdonarnos. Así que importante es reconocer, digamos, yo siempre dije un dicho de que equivocar nos equivocamos todos. Todos nos equivocamos, no hay un ser humano que no se equivoque. Pero no todos tienen o tenemos la capacidad de saber pedir perdón cuando nos equivocamos. Y eso es muy valeroso. Aprender a pedir perdón cuando uno realmente se da cuenta que se equivoca. Y una de las verdades también es que este programa tiene una pausa. Y llegamos al momento de la pausa. Así que como vamos a hablar de verdad, vamos a la pausa. ¿Te parece, José? Vamos a ver. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo. Bueno, nuevamente bienvenidos. Y veníamos de conversar algo que Marcelo mencionaba sobre el reconocer cuando nosotros nos equivocamos. Y ahí está ese arrepentimiento. La psicografía de Parravicini que les mostré del monstruo materia, al finalizar allí dice que es la hora del sol. Es la hora del arrepentimiento. Es la hora de Juan, esa fuerza de Juan que está llegando a nuestro planeta. De ese preparador del camino. Estoy hablando de Juan el Bautista. Ya vamos a hablar de él. Ya en algún momento vamos a dedicarle un programa a nuestro amado Juan. Cómo él nos llama al arrepentimiento. Cómo él nos llama a que reconozcamos nuestros errores. A que nos elevemos en un pensamiento en más conciencia. En un pensamiento más alto. Más hacia las alturas como nuestros hermanos mayores. Como nos habla, nos enseña el cóndor que se eleva muy, muy alto. Y para eso tenemos para mostrarles un poco de ese pensamiento elevado, tenemos una pintura de Marce que les voy a leer el texto y José, ¿nos ayudas allí con el cuadro, por favor? Ese es. Dice así, se llama la jerarquía del cóndor. En el planeta Tierra, el ave que más alto se eleva, por eso en ese majestuoso vuelo puede derrotar al gran águila, porque a una cierta altura el águila pierde el conocimiento debido a la presión de las alturas. Así de esa manera se elevará el hombre ser universal, aquel que logre matar a ese viejo hombre del mundo,
aquel que logre bajarse de esa cruz de los 4 poderes que manejan al mundo, la economía, las religiones, la política, el militarismo y a ese maldito cómplice llamado medios de comunicación. Pero ese viejo hombre, gracias a la verdad que nos trae el conocimiento, bajado de las estrellas para nosotros, puede desclavarse y bajarse de la cruz, y naciendo de nuevo en espíritu y agua, partiendo las cadenas de la serpiente antigua, nos puso. Nace un nuevo ser universal que se eleva a lo más alto, expandiendo sus alas y esparciendo sabiduría en su aletear. Que así sea. Esta pintura fue el... no pusiste allí la fecha. No, Corazón y pincel. No se ve en el cuadro justo. Marce, ¿qué tienes para contarnos de esta pintura? Que me gusta. Bueno, ahí como se ve en esa pintura y como leía Anita el escrito, ahí muestro a esa persona, a ese ser humano que está crucificado, pero a la vez se empieza a bajar de la cruz, se empieza a desclavar de la cruz, ¿no? Como ustedes verán, hay una mano que ya está liberada y va en búsqueda de liberar la otra, las piernas, los pies ya están también desclavados. Y hay algo importante. A medida la cruz, la persona está parada sobre 7 libros, 7 sellos, 7 iglesias, 7 templos que nosotros como humanidad tenemos en nuestro interior, ¿no? Cuando Jesús habló de las 7 iglesias, hablaba justamente de lo que en el mundo normalmente se conocen como los 7 chakras, que nosotros lo conocemos con un nombre un poquito más específico como logosoles, ¿no? Son esos discos memoria que nuestro espíritu utiliza para justamente ir grabando memorias, aprendizaje, memorias, y llenándose de luz. Entonces en esa imagen se ve cómo ese hombre, gracias al conocimiento dorado, que es ese conocimiento dorado que trae el cóndor, conocimiento dorado, cóndor, ese conocimiento de los sellos, de las escrituras, que bajó de las estrellas para nosotros, esa persona empieza a tomar conciencia, empieza a desclavarse y como ven, corta esa serpiente, que al cortarse se ve que por dentro de la serpiente hay una cadena, que es la cadena que nos mantenía a nosotros atrapados. Porque, ¿qué pasa? Hay que entender símbolos, y entre esos, el Antiguo Testamento, como así se le dice, que de la Biblia, representa la serpiente antigua, como se le llamaban las escrituras. Entonces, por eso ahí, ese ser humano se desclava, se baja y se escapa y corta una vez por todas con esa serpiente antigua. Entonces, bueno, eso es un poco lo que en esa pintura trato de mostrarles. Ani. Qué hermoso entonces es saber de que a pesar de que a nosotros como humanidad nos han tenido crucificados, pero que tenemos la herramienta para nosotros podernos bajar de allí. Y es como decía Marce, como está subido en unos libros. Tenemos un conocimiento, tenemos una información. Es un poco todo lo que nosotros le hemos venido compartiendo. Y como les mostraba ahorita en el libro de Mi Eterno Corazón, si quieren conocer más amplio, más detalles de qué contiene ese libro que es muy hermoso sobre nuestro corazón, pueden escribirme en mi Facebook de Corazón de Reino o en la de Corazón y Pincel. Pueden ponerse en contacto si quieren conocer más de la información que contiene ese libro. Hay mucho más para ustedes, hay mucho más de información, de conocimiento estelar para todos nosotros, que bueno, en esta horita de programa no alcanzamos a explicarles. Pero como veíamos en esta pintura, ese muñequito estaba subido en unos libros. ¿Cómo entonces con todo este conocimiento nosotros podemos bajarnos de esa cruz? ¿Cómo toda esa información que contenemos en los 7 logosoles, porque hay un conocimiento muy hermoso y muy valioso, que es guía para nosotros? Son como unas lámparas
que nos van iluminando nuestro camino. Son esas antorchas que nos guían en nuestro caminar, perdón, en nuestro caminar interno, para que nosotros podamos saber cómo bajarnos de esa cruz, para que nosotros podamos saber qué herramientas o cómo caminar o cómo hacer para bajarnos de esa cruz. Así que todo está en nuestro corazón, todo está en el anhelo que nosotros queramos seguir buscando, conocer sobre nuestro espíritu, sobre nuestro ser. Todo está en la fuerza que nosotros tengamos de poder hacer, poder poner en acción lo poquito que de pronto podamos aprender para elevarnos muy alto, como lo hace el cóndor. ¿Marce? Sí, realmente es así, ¿no? Lo que yo sentía decir, lo que justamente decía Anita, el conocimiento que nos baja a nosotros, ese conocimiento dorado del cóndor, que nos baja a nosotros justamente para nutrirnos, para informar. Y como le dijimos una vez en el primer programa, nosotros no es que lo sepamos todo y somos sabios, no, nosotros estamos acá aprendiendo. Para nosotros, y mucho, para nosotros, para Anita, para mí, estar acá es normalmente como un desafío, pero un desafío que lo hacemos de corazón, porque realmente sentimos estar acá haciendo esto, ¿no? Y aunque tal vez nosotros, como digo, no siempre doy este ejemplo de que capaz que sé esto nomás, el pedacito de uña del conocimiento. Pero si uno lo poco que sabe lo entrega con amor, a gente que no sabe nada le puede servir mucho. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata Corazón y Pincel. Salir a mostrar en imágenes, en escritos, en los sentires, en cosas que uno puede traer escrita, acompañando las pinturas, pero también esas cosas espontáneas que salen del corazón, que a veces sin pedir permiso habla y se explaya, y a veces se explaya mejor que un escrito, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay más pinturas? Sí, hay otra muy hermosa que se llama Maíz y Espada. José, ¿nos ayudas con la siguiente imagen, por favor? Esa es. Esta maldita rebelión, ejecutando por medio de sus fariseos hipócritas, han crucificado y asesinado a Jesús, pensando de que de esa manera matarían al Cristo y que de esa manera podrían dominar a nuestro planeta Tierra. Pero en 3 días el Cristo reconstruyó su templo y al resucitar mostró el verdadero templo del Padre. Ellos creyeron que podrían mantener por siempre crucificada a esta humanidad en la cruz de los falsos poderes de esta rebelión, y así poder dominarla y mantenerla dormida y adoctrinada a sus mentiras. Pero se les escapó un gran detalle, y es que somos semillas de luz, sembrada por el Padre, y como semillas de luz que somos, empezaremos a dar sus frutos. Así como una semilla de manzana da manzanas y una semilla de maíz da un brillante choclo, la semilla que plantó mi Padre dará como frutos 144,000 espadas de verdad y justicia, que será manejada con la sabiduría que baja de los hombres universales de las estrellas, y le volverá la vista al que aún sigue ciego y al que aún sordo continúa por este Matrix mundo, creyendo que siempre estaríamos crucificados, pero no sabía que éramos 144,000 espadas de Miguel Arcángel. Gracias, José. Entonces, ¿cómo con esta pintura aquí vemos nosotros volvemos a encontrarnos con esa, que somos semillas de luz, Marcelo? Sí, somos semilla de luz, somos esa luz de la cual venimos, somos esa luz en la cual vivimos, somos esa luz a la cual vamos, ¿no? Por eso, como yo le decía en el otro programa, matar esos dichos, esas mentiras de que el polvo venimos, el polvo vamos, que eso viene de la mano a la mentira del hombre de barro. Como hoy, mira, acabo de darme cuenta de algo, ¿no? Viste que yo te dije recién, a veces uno prepara algo y a veces el corazón te dicta algo. Uh-huh. Hoy es martes 13.
Que normalmente en el mundo el martes 13 y el viernes 13 son esos días de yeta, que no te cases, no te embarques y todas esas cosas. Y cómo utilizaron el número 13 como ese número de mala suerte, porque en realidad lo disfrazaron de número de mala suerte. Pero ustedes se pusieron a analizar realmente qué es el número 13 alguna vez. Jesús tenía 12 apóstoles. 12. Y él sumaban ¿cuánto? 13. Ese 13 no es mala suerte, ese 13 es la fuerza de los 12 apóstoles con Jesús, pero lo transformaron en mala suerte justamente para que nosotros nos alejáramos de esa verdad, que es fuerza para nosotros, que es luz, que son esos 12 apóstoles que Jesús educó, que les dijo, venid y yo les enseñaré a ser pescadores de hombres. Y hoy por hoy, Anita, yo y muchos de los que están escuchando y muchos de los que estamos tratando de enseñar, somos justamente esos pescadores de hombres, que salimos a hablar la verdad del Cristo, que salimos a hablar la verdad que brota de nuestros corazones. Y esa pintura, como mostraba, ellos creyeron que no iban a mantener crucificado de por vida. Ellos creyeron que con su mentira no iban a tener sepultado toda la vida. Pero no sabían que eran espadas, que éramos espadas. Y que cuando nosotros reconozcamos esa verdad en nuestro corazón, esa espada iba a empezar a sacar su filo. Esa espada iba a empezar a tener su forma real. Pero hay algo muy importante. ¿Por qué no es agarrar una espada y salir como loco a cortar cabezas? No se trata de eso. Porque la espada se maneja desde el, ¿cómo se le dice? Desde el mango, del mango. La empuñadura. De la empuñadura, no me salía justo esa palabra. Se usa, se agarra y se maneja desde la empuñadura. Pero esa empuñadura es sabiduría. Una espada se maneja con sabiduría, no con locura del mundo. Entonces, qué importante que es tener esa sabiduría. Y después tengo una pequeña reflexión antes de irnos, pero bueno, me gustaría ver qué sentís vos del cuadro que acabamos de ver recién. Es un poco lo que les decía, recordaba con esta pintura, he estado recordando el programa, el segundo programa, donde hablábamos de nuestro origen, de dónde venimos, de los padres del vástago, de quién fue el Padre Eterno, quién es el Padre Eterno, cómo se facultó el Padre Eterno y cómo nos vio a nosotros en su corazón como esas semillas de luz, cómo se las pasó entonces a Bárbelo y por último se lo pasó a el vástago, que con el Cristo en su corazón, con el Dios producido en su corazón, todas esas semillitas de luz, todos nosotros como esas semillas de luz, entonces ya las hizo manifiestas. Nos creó un cuerpo, que es otra parte muy hermosa donde también está en este libro de Mi Eterno Corazón, donde hay una partecita donde explica cómo el Cristo, cómo el anciano con la fuerza del verbo nos creó a nosotros. Cómo fue él con la fuerza del verbo, fue diciendo que salga la cabeza, que salgan los brazos, que salgan los pies, que salga cada una de nuestras partes. Cómo él entonces nos creó un cuerpo que es el vehículo para lo más valioso que tenemos nosotros, que es nuestro espíritu. Nos creó un cuerpo para que se albergara un gran tesoro en él, para poder seguir caminando, poder avanzar. Hagan de cuenta que es el cuerpo, es el medio de transporte, es el vehículo, el auto o la camioneta, el que tenga cualquier vehículo del espíritu, para que pueda seguir avanzando, para que pueda seguir creciendo, para que pueda seguir aprendiendo más sobre las leyes eternas, sobre lo que es la vida, para que podamos seguir aprendiendo cómo nos han tenido crucificados en una cruz para tratar de matarnos, para tratar de robarnos lo que es valioso en nuestro corazón, lo que es valioso e importante en nuestro ser. Porque nosotros somos esas semillas de luz
que fueron sembradas, fuimos sembrados aquí como humanidad. Así que tenemos la fuerza, tenemos toda la esencia de nuestro Padre, de Bárbelo y de nuestro amado anciano de Díaz en nuestro corazón. Esa triple fuerza está en nosotros, contenemos toda su identidad. Entonces tenemos todo para podernos bajar de esa cruz, para podernos sacar a ese monstruo materia que todo el tiempo nos está taladrando con pensamientos que no corresponden, que todo el tiempo nos está llenando el corazón de basura, de miedo, de odio hacia otras personas y hacia todo. Entonces, tenemos en nuestras manos cómo bajarnos nosotros mismos de esa cruz. Solo tenemos que ponerlo en acción. Tenemos que poner la voluntad y accionar para poder hacerlo y para que eso sea manifiesto. Marcelo. Y entre esas cosas que decía Anita y entre esas cosas que tenemos números de WhatsApp para que nos llamen, para que nos manden mensajes. Tenemos el de Corazón de Reino, que los va a atender muy dulcemente Anita, con el 11-5-153-90-36. Y tenemos el de Corazón y Pincel, que lo voy a atender muy dulcemente yo, al 11-5-990-6095. ¿Y por qué siempre damos este número, ¿no? Los números de cada uno? Porque en estos días, una persona que vio el programa, que viene a entrenar conmigo, me preguntó, ¿no? ¿Por qué hay un pueblo elegido? Por lo que habíamos hablado en el programa anterior. ¿Por qué hay un pueblo elegido? Me preguntó. Y yo dije, qué buena pregunta para traerla a la radio. Porque yo le doy a entender esto. ¿Por qué un pueblo elegido? Humanamente elegido. Y hago entre comillas. Porque si no ellos, la rebelión caída al planeta, a nuestro planeta, siendo como son, reptiles y tienen formas raras, extraterrenas, demoníacas, no podrían haber ejecutado lo que hicieron. Entonces, ¿qué hacen? Eligieron un pueblo para ejecutar humanamente sus acciones. Entonces, es una reflexión, ¿no? Darse cuenta de que esa rebelión, así como son, si se hubiesen mostrado al mundo y querer manejar el mundo así como son, no lo pudieran haber logrado, porque nosotros los seres humanos no hubiésemos dado cuenta enseguida de la mentira y no hubiésemos dado cuenta en realidad que los que no manejan en realidad es una invasión. Entonces eligen un pueblo, en este caso el que se hace llamar el pueblo elegido de Dios, para ejecutar sus maldades, para ejecutar sus órdenes y llevar a esta humanidad justamente a esta crucifixión en la cual vivimos. Pero vamos a decir, vivíamos, porque a partir de hoy tenemos todas las herramientas y a partir de hoy, humildemente, Corazón y Pincel les vino a traer un despertador, por así decir, para que empiecen a reconocer esa fuerza que tienen en su corazón, empiecen a reconocer ese Cristo que tenemos en el corazón, ese Cristo que rebalsa de agua viva en nuestros corazones para que de nuestras bocas salgan palabras lindas, palabras del despertar, palabras del Cristo, palabra de nuestro Creador, que vino a enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Entonces, de acá, humildemente, desde Corazón y Pincel, les decimos, anímense a bajarse de la cruz. Anímense a creer en ustedes mismos. Anímense a creer en ese Cristo que tienen en su corazón, a esa luz insondable y medible que vive dentro de cada uno de nuestro corazón, que es ese nodo sinusal que palpita constantemente. Animémonos a creer en el Cristo, animémonos a creer en nosotros, animémonos a ser libres de una vez por todas y a bajarnos de esa maldita cruz que no es nuestra. Anita. Y anímense a escribirnos si tienen preguntas, ya sea en los números de WhatsApp o en nuestras redes sociales, en Facebook o Instagram, en Corazón de Reino o Corazón y Pincel. Anímense si tienen inquietudes, si no tienen preguntas, sino que si de pronto quieren aclarar algo que de pronto
de lo que hemos hablado en los diferentes programas. Hoy es nuestro 5º programa. Si les quedó alguna inquietud en algún momento de lo que hayamos mencionado o no les quedó claro algo, anímense a escribirnos. No se queden con ese vacío, no se queden con esa inquietud, con ese interrogante, porque cuando quedan esos vacíos y no les damos una respuesta o una solución, ese monstruo materia va a aprovechar para llenarlo de su basura. Entonces, escríbanos si quieren conocer más de información del contenido del libro que les mostramos hoy. Ahí les contamos qué pueden saber. Tenemos también otros talleres, unos conversatorios. Entonces hay muchos más cosas que ustedes pueden acceder para que puedan seguir conociendo y profundizando más. ¿Y sabes qué es lo mejor, Marce? Que es gratis. No tienen que pagar un peso, un solo centavo. Nada. Simplemente que pongan en acción esa voluntad y ese anhelo y ese deseo de seguir aprendiendo y de seguir conociendo de su espíritu, de su ser. Esas ganas de quererse bajar de la cruz. Entonces ahí estamos para ustedes. Simplemente toquen la puerta y ahí vamos a estar para ustedes. Ahí estamos. Pero como todo, tenemos que terminar ya el programa. Se terminó la hora. Muchas gracias a todos por los que se conectaron y los que, bueno, después van a ver el programa en diferido. Todos. A José, muchas gracias por estar allí en la cabina siempre atento, en Radio 33 TV, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima semana, martes a las 11 de la mañana. Martes 20, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, abrazo para todos.